Andrea, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien, pero la maestra nos enseñó sobre el tránsito amaguayo, pero no lo entendí muy bien. ¿Me podrías explicar bien acerca de ella? Claro, ya te voy a mostrar un video para que entiendas mejor acerca de la vida de Mamá Tránsito. Tránsito Amaguaña nace en Pesillo, Cayambe. Su visionario pensamiento hizo que se entregue por entero a la lucha por su gente, por sus indios. Es una de las organizadoras del movimiento indígena que logró impulsar la reforma agraria. La profética maldición de Viracocha debía cumplirse. Hombres blancos frente a nativos cobrizos se encontrarán en sangriento enfrentamiento, porque los dioses ya se habían ido por el costado derecho del sol. Así fue, justamente, los pálidos y bárbaros entraron por el poniente y encontraron a los naturales solos. En el caso de las haciendas Chimba, Pesillo y Moyurco, ubicadas en la Sierra Norte del Ecuador, algunos grupos indígenas mantienen hasta la actualidad su cohesión por lazos de sangre y parentesco. Ella es la fuerza del grupo social en su lucha eterna contra el gamonal. Este es el caso de Tránsito Amaguaña Alba, quien apenas había escuchado sobre la historia de la conquista española por su madre, que le comentó alguna vez que Pesillo pertenecía a la orden mercedaria, pero ella siempre supo que los Amaguaña y Alba eran indios de Pesillo, que las cosas estaban mal, que había que cambiarlas. Sin duda, el país experimentó un profundo remesón con el triunfo de la Revolución Liberal en 1895. Eloy Alfaro, caudillo costeño, después de 17 años de lucha, derrotó al conservadurismo, que había concentrado en sus manos el poder, cortó la unidad Iglesia-Estado, instauró el Estado laico y por primera vez en el Ecuador asumió la gestión pública. Libertad para todos. Tal era el postulado básico, pues consideraba que Dios era una vivencia y cada cual podía honrarlo en el pasaje hondo de su intimidad, reiterarle culto si así lo prefiere. Me llamo Tránsito Amaguaña Alba, soy de Pesillo y dicen que nací en 1909. Mi papacito se llama Vicente Amaguaña y mi mamacita Mercedes Alba. Desde chiquita con ellos he vivido y con mis hermanos. Eloísa fue la mayor después de Venancio y José mi hermano. Cruz estaba antes que yo y después la Angélica. Viviendo, nomás bastantes hijos tengo, decía mamita. De 9 años me llevaron a la escuela, yo me acuerdo, en Año Nuevo me llevaron, y la señorita decía que dé buenos días. El escribiente decía, longa pendeja, longa verduga, ¿por qué das buenos días? Bendito alabado tienes que dar. Y me iba a quejar donde mi mamá, y me iba a quejar a la profesora, y pelearon, y así seguimos ya luchando en la escuela también. De ahí ya me hicieron casar a los 13 años, porque gente de hacienda, arrendadores, ayudantes, violando a las indias jóvenes andaban. Me hicieron casar con un runa de 25 años. Esa noche se tocaba bombo y así la gente sabía que había boda. A sus 15 años Tránsito ya tenía el mapa social bien organizado en su mente. Decía, trabajo remunerado para las mujeres, no al maltrato, jornada de trabajo justa, pago a todos los trabajadores. No podíamos trabajar en balde, decía ella. Liderados por Jesús Gualavicí, los indígenas ocuparon las tierras en disputa y García Alcázar acudió a la Junta de Gobierno para demandar protección. Estaba seguro que esa acción estaba motivada por los socialistas. Independientemente, llegaron 2 batallones para sofocar el alzamiento y la prensa informó a la comunidad que 60 soldados armados con metralletas sofocaron a un gran número de campesinos desarmados. A las 3 de la mañana levantábamos para ir a la doctrina y a las 4 el mayoral tomaba lista. El que llegaba atrasado, punto y afuera. Así era. Trabajábamos 6 días en la hacienda, hasta el sábado y en 2 jornadas. Noches de luna seguíamos trabajando en el Huasipungo. Las organizaciones indígenas se consolidaban con el esfuerzo valiente de sus cabecillas. Algunas familias asistieron a cambios fundamentales en el comportamiento de sus integrantes. Uno de los cambios más significativos fue el que hizo la familia de Dolores Cacuango, pues ella asumió el liderazgo en la zona de San Pablo Urco y otros lugares. Los valores morales que guían la espiritualidad indígena están absolutamente inmersos en el peso del cuerpo
que se orienta en el espacio, como si en las expresiones de la carne se asentara el alma, como si en la geometría de la vivienda se asentara la energía. Del todo, sobre estas formas se construyó una arquitectura irrebatible, porque allí dentro se desenvuelve la gran combustión que llamamos vida. Los indios de Pesillo y Moyurco dejaron de trabajar, algunos huyeron de las propiedades y otros asaltaron la casa de la hacienda de Pesillo. El jefe político de Cayambe envió un telegrama al ministro de gobierno informándole sobre los acontecimientos para que el gobierno tomase medidas urgentes, pues no se había detenido a los líderes. Los empleados de Hacienda habían huido y, según Augusto Egas, director de la Junta de Beneficencia, incluso los funcionarios de gobierno habían tenido que esconderse. Pese a la persecución constante que había hacia los indígenas, Tránsito se había constituido en una de las más importantes agitadoras. Inicialmente, su discurso partía desde el reconocimiento de las necesidades cotidianas, desde el reclamo por salario y trato digno. Lentamente pasó a convertirlo en la agenga política al dirigirse a la Asamblea India, mediante palabras que se convertían en el verdadero espejo de una realidad. El apoyo de los líderes comunistas a los alzados apareció frontalmente en la escena política. Los funcionarios de gobierno, siempre atemorizados, no enfocaban la realidad que vivía el campesino. Su poder residía en reprimir la acción popular, argumentando que el comunismo es una amenaza de orden social y un desafío a la gestión del Estado. Sin duda, los indígenas, sumamente receptivos al discurso comunista y en acuerdo con los líderes, declararon la huelga. El llamado vehemente de Luis Chávez fomentó la movilización, pues prometió castigar y sacar a los patrones de las haciendas. Tránsito sufría de constantes abusos y maltratos por parte de su esposo. Duro aguanté, porque mamita decía, así mismo era tu tait, bandido, déjale que esté andando por ahí, déjale que esté con mujeres por ahí, ay la vida del hombre. En la época comprendida entre 1920 y 1945, el sector trabajador, urbano y agrícola logró integrar al campesinado, así como la población de la periferia urbana de un solo estrato social. Fue la organización sin duda la forma, pero la esencia se conformó en la consistencia de clases que el sector popular habría alcanzado, llamándose asalariados, explotados, oprimidos o pobres simplemente, en una identidad, definidad y en capacidad de confrontar su situación con el poder económico del país. En agosto de 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, bajo la conducción del Partido Comunista del Ecuador, y adquirió legalidad mediante la construcción en 1945. El sindicalismo indígena lograba su primera construcción a nivel nacional. Jesús Gualavicí fue su primer secretario. La federación se comprometería a intervenir la defensa de los indios y los campesinos hasta que se construyera un organismo específico para solucionar sus conflictos colectivos e individuales. Las primeras escuelas se crearon en 1945 y, según Lucha Gómez, cada una de ellas llegó a albergar entre 15 y 20 alumnos. Dolores Cacuango fundó la escuela de San Pablo Urco y Tránsito Amaguaña asumió la tarea en La Chimba. Los conflictos en el agro se mantenían a pesar de la sostenida actividad exportadora. Se veía la caducidad de la estructura agraria tradicional. Las luchas populares continuaban y la presión más fuerte recayó sobre el latifundismo serrano, que aún no estaba dispuesto a dar un salto hacia la modernización, que era la única salida visible. Los representantes indígenas que asistieron a la conformación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944, fortalecidos por los avances logrados en la arena política y por haber cimentado la organización, una vez que se reconociera como pueblo digno y sujeto de derecho, no se amedrentaron ante la persecución. Por eso, como dirigenta, como cabecilla, porque organizaba los sindicatos indígenas en la zona de Cayambe, el año justito de haber ido a Rusia, me llevaron presa al penal García Moreno. Por haber ido a Rusia, a otro mundo, dijeron. ¿A qué te fuiste? ¿A traer plata? ¿A traer bala? Preguntaban los soldados. 4 meses y 3 semanas estuve allá. No he de llorar, decía yo, algún día he de salir. ¿Qué carajo? 2 mares he cruzado, al otro mundo fui, Jarilla. 2 meses sin salir, metida en un cuarto. Al 3er mes ya empecé a hacer limpieza. Tránsito demostró que los espacios se ganan paso a paso, en la marcha,
En la práctica, mediante acciones sistemáticas, se alcanzó el objetivo único: la tierra. La identidad indígena se fortaleció y años más tarde se reforzó con el resultado de las conquistas obtenidas en la Constitución del 98, el reconocimiento de las nacionalidades indígenas. Esta postura llevó a asimilar a los diversos sectores sociales que en el Ecuador es un país plurinacional. Vendidos a los Estados Unidos, diciendo, pero nosotros respondíamos: sangre es comunista, porque aquí no pasan gringos, solo pueblo ecuatoriano. Los indios, tierra, arado y yunta. Los señores blancos, tinta, lápiz y papel. Me afilié al Partido Comunista por pobreza, por maltrato, porque había que cambiar las cosas. Yo era cabecilla, yo era viva, yo movilizaba a la gente, hablando les hacía ver que éramos una lástima. Después de tanto luchar, tanto lidiar, hice llorar al mismo gobierno. Yo he viajado, he caminado por todos los lugares, pero jamás he negociado con la sangre de mis hermanos. Tenemos que estar unidos como costal de quinoa, tenemos que cuidar que no se haga hueco en el costal. Hay que luchar por todos equitativamente, bonitamente, honradamente y racionalmente. La unidad es como la mazorca: si se va el grano, se va la fila; si se va la fila, se acaba la mazorca. Mamá Tránsito, nos enseñas a luchar, a no darnos por vencidos, a seguir adelante en nuestra lucha contra esta oligarquía. Nos enseñas cómo una mujer puede levantarse y luchar por lo que le pertenece, por los suyos, por su sangre, por sus hermanos. Me enseñaste a liberarte de la represión de la cual eras objeto, que no te quedaste abajo, sino saliste, resurgiste. Luchaste incansablemente por la liberación de los tuyos, como tu madre también lo hizo, y eso demuestra que tuviste unas buenas raíces y por eso lograste lo que lograste. Gracias, Tránsito Amaguaña, por luchar por los tuyos, por hacer que todos seamos iguales, por luchar para eso, por no darte por vencida. Yo era viva, movilizaba a la gente. Después de tanto luchar, tanto lidiar, hice llorar hasta el mismo gobierno.